Buenos días, licenciada. En este video ensayo, nuestro grupo, conformado por Wendy López, Violeta Martínez, Jonathan Landos y mi persona, Jocelyn Aguirre, hemos decidido hablar acerca de la guerra civil en El Salvador. Bien, todos sabemos que la guerra civil en El Salvador se dio entre los años de 1979 y 1992, encabezado por el gobierno y por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, un grupo de guerrilleros, mejor conocido como FMLN, el cual ahora es un partido político. ¿Por qué se dio la guerra civil en El Salvador? Bueno, la guerra civil en El Salvador se dio por muchos motivos, eh, pero podemos decir en pocas palabras de que se dio por las irregularidades, por las injusticias que los gobiernos venían haciendo en sus periodos presidenciales. Como ya dije, fueron muchísimos los motivos por los cuales se dio la guerra civil en El Salvador. Este suceso pues no se dio desde un año atrás del inicio de la guerra, sino que venía desde mucho tiempo atrás, como por ejemplo podemos poner el periodo de Maximiliano Hernández Martínez, que como sabemos muchas personas creen que fue un muy buen periodo presidencial, sin tener en cuenta pues que también en ese periodo se dieron injusticias, como en todo lo que hemos visto. En este periodo presidencial, justo en 1932, hubo un levantamiento campesino en el cual murió Feliciano Gama, quien era un representante del derecho del trabajador campesino más que todo. También en este gobierno se violó lo que es la autonomía de la Universidad Nacional, provocando así en 1944 lo que es la huelga de brazos caídos, encabezado más que todo por estudiantes. Es importante tener en cuenta que hay muchísimos motivos por el cual se dio la guerra civil en El Salvador, pero también tenemos que saber que los campesinos se cansaron de ser tratados como esclavos, de que les hayan robado sus tierras, de salarios mínimos, y decidieron rebelarse contra el gobierno, y pues eso llevó a lo que fue la guerra civil en El Salvador. Hola, mi nombre es Wendy Beatriz Rivera. Continuando con el tema de la guerra civil en El Salvador. Esta guerra fue una de las más sangrientas de la historia, donde se cometieron algunos de los peores abusos a los derechos humanos. Esto durante la década de los 80. Aunque nunca fue declarada oficialmente la Guerra Civil de El Salvador, se prolongó durante 12 años, dejando más de 75,000 muertos y desaparecidos. La comisión recibió testimonios de numerosas ejecuciones masivas ocurridas en los años de 1980, 1981 y 1982, en los cuales la Fuerza Armada, en operaciones antiguerrilleras, ejecutó a campesinos, hombres, mujeres y niños, con la excusa de que eran colaboradores de guerrilleros. En 1981 se dio lo que conocemos ahora como la masacre del Mozote, en Morazán. El batallón Atlacat llegó al Mozote en una acción militar llamada Operación Rescate, que inició el 6 de diciembre del 81, en el que participaron unidades de la Tercera Brigada y del Centro de Instrucción de Comandos de San Francisco Gotera. Allí el ejército asesinó a más de 1,000 personas. Sobrevivientes de este terrible suceso narran cómo los militares mataban a mujeres y niños sin piedad alguna. Incluso algunas jóvenes eran violadas y maltratadas antes de ser asesinadas. Las personas eran encerradas por grupos en las casas
para luego ser divididas entre niños, mujeres y hombres. Los niños fueron encerrados en un lugar llamado el convento. Estos niños los asesinaron allí mismo, junto a otras mujeres. La única sobreviviente de este conflicto del Mozote fue Rufina Amaya, fallecida en marzo del 2007, quien durante esa masacre perdió a 4 hijos y quien dio su testimonio hasta el último día de vida. Tras 12 años de enfrentamiento bélico en El Salvador, en 1992, el país puso fin a un prolongado conflicto armado. Por la vía del diálogo y la negociación, el proceso de paz salvadoreño demostró que el diálogo y la escucha pueden solucionar controversias y abrir paso al florecimiento de la sociedad, a una construcción conjunta donde las oportunidades de fortalecer la institucionalidad y la participación democrática sean tangibles, aunque requieran trabajo constante. Los acuerdos de paz firmados en Chapultepec, México, fueron la culminación de una serie de rondas de negociaciones entre el gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El conflicto armado al que respondieron fue la violenta culminación de una larga historia de abusos de poder e irrespeto a las exigencias de la democracia. Este abuso de poder fue poco a poco agravándose en el último siglo. Desde los años 30 del siglo XX, la conducción del aparato estatal estuvo en manos de oficiales militares con el apoyo de fuertes élites económicas. Los golpes de Estado militares, la falta de transparencia y confianza en resultados electorales, la violación a los derechos humanos y la limitación del ejercicio de las libertades ciudadanas eran la cotidianidad del país. Esta situación se profundizó en los años 70, cuando se produjo una manipulación de los procesos electorales que desembocó en la represión violenta de los movimientos populares. En este contexto surgieron grupos armados clandestinos que luego conformaron al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Algunos de los acuerdos que se firmaron ese día en México Chapultepec fue el cese al fuego, incorporación del FMLN a la vida política, reforma de la Fuerza Armada, desmilitarización de la seguridad pública, reforma electoral, reforma jurídica y derechos humanos. Agradecemos mucho por su atención.